Ponente invitado tenemos a la doctora María Cristina Gabela, quien es médico por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un posgrado en oftalmología con especialización en la Universidad del Rosario, Fundación Oftalmológica Nacional, Bogotá, Colombia. Fellow en retina y vitrio por la Universidad del Rosario. Actualmente es médico asociado del Hospital Metropolitano, médico tratante en Centro de la Visión, médico tratante en Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito y médico tratante en la Fundación Vista para los Ciegos. Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, de la Sociedad Ecuatoriana de Retina y Vitrio, de la Asociación Panamericana de Oftalmología y es miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología. La doctora María Cristina Gabela compartirá el tema trauma ocular penetrante, manejo quirúrgico. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida una vez más. En este momento usted puede activar su micrófono y compartir la pantalla para iniciar con su presentación. Gracias, muy buenas tardes. Voy a compartirles la pantalla. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Y yo les voy a presentar un tema que es bastante interesante, que es del trauma ocular y que eso es lo que me han pedido que les converse. Hice una presentación dirigida para ustedes, médicos rurales, médicos generales, que tienen que saber qué hacer cuando se presenta un trauma ocular. Entonces, vamos a hablar de lo que es el trauma ocular abierto, que ese es el tema como de más interés y el que más urgencia necesita para su tratamiento. Tenemos aquí varias fotos de varios traumas oculares y lo primero que tenemos que saber es cómo clasificar el trauma ocular. Entonces, para esto usamos la clasificación del Birmingham Eye Trauma Terminology para hablar todos en el mismo idioma y saber de qué estamos hablando y qué está comprometido y cómo fue el mecanismo del trauma. Entonces, los traumas oculares se dividen en el trauma ocular cerrado, que es que todas las paredes del ojo están íntegras, y el trauma ocular abierto, en el que se ha perdido la continuidad de la pared del ojo, que pues está involucrada ahí la córnea y la esclera. Entonces, un trauma ocular cerrado incluye las contusiones y las laceraciones lamelares. Las laceraciones lamelares son aquellas que hay un daño en la pared del globo ocular, pero no es un daño total del todo el espesor de la pared, por lo tanto sigue siendo un ojo cerrado. El trauma abierto incluye las laceraciones que ven acá, y en las laceraciones tenemos el trauma penetrante, es decir, que hay una herida que compromete todo el espesor o de la córnea o de la esclera. El trauma perforante, que tiene una puerta de entrada y una puerta de salida del trauma, y en estas dos puertas hay un compromiso del espesor total de la pared. Y el trauma con un cuerpo extraño intraocular retenido, es decir, tiene una pared de entrada, una puerta de entrada, no hay una puerta de salida y se ha quedado un cuerpo extraño intraocular. Y dentro de los traumas abiertos también tenemos el estallido ocular, que tal vez es una de las formas más graves de trauma ocular, que es por las fuerzas que ha recibido del trauma el ojo, se rompe en algunos sitios. Entonces, la ruptura, ¿cuándo debemos sospechar? Cuando vemos una gran hemorragia subconjuntival, como la que está en la foto, un paciente que tiene una deformación de la pupila, la presión intraocular está un poquito baja, ha recibido un trauma con un objeto contundente, es decir, un puñetazo, un palo, un rodillazo, un pelotazo, una patada, todos esos son traumas oculares con un objeto contuso. Se rompe la pared ocular, ¿y dónde se va a romper? Eso tenemos que pensar y saber, porque uno ve y dice el globo está entero, pero no, si hay una hemorragia subconjuntival, uno debe saber que se puede romper en las inserciones de los músculos, que es donde las paredes del globo ocular son más delgadas, se rompe debajo o detrás de la inserción del músculo, se rompe a nivel del limbo córneo-escleral, puede haber una abulsión del nervio óptico, que se separa el nervio óptico de la pared de la esclera, o, o se abre a nivel de la córnea cuando hay un antecedente de heridas quirúrgicas, por ejemplo, en los trasplantes de córnea, el trasplante es el que se va a soltar, es el que se va a abrir, o si han tenido cirugías de catarata, donde haya cualquier herida quirúrgica, por ahí es por donde se va a abrir ese ojo traumatizado. Tenemos las laceraciones. Las laceraciones son heridas del espesor total de la pared producidas por un objeto cortopunzante.
Puede ser un cuchillo, un alambre, un clavo, cualquier cosa que tenga también fuerza de un proyectil. Las laceraciones incluyen todas las heridas penetrantes, perforantes y con cuerpos extraños intraoculares retenidos. Aquí hay un ejemplo de una herida escleral con exposición uveal, como pueden ver aquí, el iris está deformado, si ustedes ven, y hay exposición de la coroides, y está abierta esta pared. Otros traumas, vemos que hay una gran deformación del iris, hay una ruptura del esfínter y probablemente está saliendo por una herida de la esclera ese iris. Acá en esta otra foto, en cambio, tenemos una herida corneal, hay ifema, hay una herida con exposición de iris aquí muy pequeña. Las heridas perforantes, cuando sospechamos una herida perforante, cuando el paciente ha estado en una explosión o cuando el paciente ha estado expuesto a un arma de fuego. Hay que tener en cuenta cómo están aquí, que él está con quemaduras en la cara. Estas heridas perforantes, que son generalmente por arma de fuego o por proyectiles de explosiones, tienen una puerta de entrada y una puerta de salida del objeto, y el objeto puede quedar retenido dentro de la órbita, pero siempre va a haber una puerta de entrada y una de salida en la herida perforante. Y hay otras que son con cuerpo extraño intraocular retenido. Hay pacientes que tienen heridas muy pequeñas como este, que no se dieron cuenta, que no le hicieron caso a este paciente y tenía un cuerpo extraño intraocular que lo descubrimos en la tomografía de órbita. ¿Cómo es la epidemiología de los traumas? Se calcula que en el mundo hay 1.6 millones de traumas que llevan a la ceguera. Y en el mundo también hay 2.3 millones de personas que tienen baja visión bilateral por un trauma, es decir, que es una causa supremamente importante de ceguera y hay que saberla manejar. En Estados Unidos se producen 2.4 millones de traumas oculares, no de traumas abiertos, sino en general de traumas. Y 1 millón de esos traumas producen un daño visual permanente y 75% de los pacientes tienen ceguera monocular. ¿A quién le pasa más esto? A los hombres. ¿Por qué? Porque son más descuidados, porque son más arriesgados, porque hacen trabajos también más riesgosos. Se calcula que la proporción de traumas es mayor en hombres, desde 4 a 1 comparado a las mujeres, y generalmente ocurre en, en edades productivas, es decir, pacientes alrededor de los 30 años. ¿Por qué también les pasa? Porque también son más agresivos, están en más peleas, hacen deportes más riesgosos que lo que hacen las mujeres. La mayoría de los accidentes suceden en la casa. El 40% de los traumas son por accidentes en la casa. Los otros son por el trabajo porque no usan sus gafas de protección. Los otros son por deportes, deportes que también los hacen sin gafas de protección o porque pues son accidentes que pasan. También hay accidentes de tránsito y muchas veces porque hay peleas, porque hay riñas y están en estados etílicos o están bajo influencia de alguna otra sustancia, bajo alguna otra intoxicación. Entonces, ¿cuáles son las perlas que tenemos que buscar en la evaluación del trauma y que les van a servir mucho? Primero, una historia clínica completa, muy completa. ¿Por qué? Porque es un documento legal, porque estos pacientes muchas veces van a un juicio y van a tener que testificar, entonces tienen que hacer una historia muy completa y detallada de cómo fue el mecanismo del trauma. ¿Por qué también lo van a hacer? Lo van a hacer porque van a ver qué cosas pueden esperar o qué más deben buscar en esos pacientes para saber a qué se van a enfrentar. Un trauma ocular es una caja de sorpresas, uno no sabe todo a lo que se puede enfrentar. Entonces hay que buscar cuál es el mecanismo del trauma. Si estuvo en un accidente de tránsito, si fue en una pelea, si estuvo en una explosión. Hay que preguntarle al paciente con qué cree que le golpearon. Si es que fue con un cuchillo, si es que estaba trabajando y le saltó un pedazo de metal al ojo, si estaba caminando y le saltó algo. Todo eso tienen que saber, porque mucho de eso nos va a dar la idea de qué vamos a esperar, si es que va a tener una infección por hongos o una infección por bacterias, si le saltó un cuerpo extraño vegetal. Eso cambia el manejo del trauma. ¿Cuánto tiempo lleva con ese ojo traumatizado? Mientras menos tiempo tengas de traumatizado y más temprano lo tratemos, mejor va a ser su pronóstico. ¿Cuál es el estado de conciencia del paciente? ¿El paciente está despierto? ¿No está despierto? ¿Está intoxicado? ¿Estuvo en un accidente de tránsito y no puede hablar?
Tenemos que ver todas esas cosas. ¿Cuál es el compromiso sistémico? ¿Será que también tiene otras cosas adicionales por haber estado en una explosión? Necesitamos saber para poderlo manejar. Y si estuvo con alguna intoxicación que ya hemos hablado. ¿Qué vamos a hacer cuando examinamos al paciente? Siempre proceder con precaución. Siempre pensar que el ojo puede estar abierto. Aquí parece que solamente fuera el párpado en esta foto, pero puede ser que tenga una herida debajo de esa zona de hemorragia que tiene ahí. Entonces siempre van a pensar y siempre van a tratar al ojo como lo más grave, como que estuviera abierto. Vamos a hacer que el paciente esté confortable, no le vamos a obligar a abrir el ojo. Si es que lo puede abrir, lo abre suavemente. Si no lo puede abrir, no van a hacer presión porque pueden eviscerar los contenidos del ojo. Hay que hacer que el paciente esté sin dolor. Si tiene náuseas, manejar las náuseas. ¿Por qué? Porque si no, todas esas defensas que tiene el cuerpo van a aumentar la presión a nivel de la cara, a nivel de la cabeza, aumenta la presión a nivel del retorno venoso y eso hace que aumente la presión del ojo y si el ojo está abierto, no tiene, las paredes del ojo no pueden contener la parte intraocular y eso se va a expulsar. ¿Qué vamos a examinar? Vamos a examinar la agudeza visual y ver cómo están las pupilas. Estos dos partes del examen son fundamentales para poder decir al paciente y para nosotros saber qué vamos a esperar al tratar ese ojo. Si tiene visión de luz, de movimiento de manos, si no ve la luz, si ve 20/20, si ve 20/50, todo eso nos ayuda a saber qué tan grave está el ojo al momento de haberlo recibido. Y vamos a ver cómo están las pupilas. Si es que hay un defecto, si no puedo examinar la pupila del ojo traumatizado. Por lo menos tengo que ver cuál es la respuesta del otro ojo si yo estimulo con luz del ojo traumatizado, es decir, busco un defecto pupilar aferente relativo. Si es que ilumino el ojo traumatizado y el ojo contralateral me da una respuesta de dilatación pupilar, sé que hay un defecto pupilar aferente relativo y que ese ojo no está mandando señales al cerebro y por lo tanto sé que está muy grave y que probablemente no va a recuperar mucha visión. Eso hay que conversar con el paciente. Este es un factor pronóstico. Entonces, siempre van a ver cuál es la agudeza visual de inicio y cuáles son los reflejos pupilares. Porque si entran a una demanda, no, el paciente sí estaba viendo antes de que ustedes le hicieran cualquier otra cosa. Entonces, siempre van a registrar eso para saber cuál es el pronóstico. Vamos a evaluar los anexos oculares porque no solamente nos importa el ojo, nos importan los anexos. ¿Qué son los anexos? Los párpados, las cejas, la vía lagrimal. Estos traumas no vienen solos, vienen con un corte completo. Este paciente tuvo una pelea familiar y le cortaron con un cuchillo la ceja, los párpados, la cara y el ojo de pasito. Entonces, siempre hay que evaluar todo completo. Hay que ver si podemos encontrar el globo ocular. En este paciente observado por un oftalmólogo está puesto un bléfaro, pero si ustedes les llega, no van a ejercer presión ni a obligarle a ese ojo a abrir a la fuerza, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque pueden causar más daño al hacer presión, al estar manipulando. ¿Qué le van a hacer? Imágenes, y con eso van a saber si es que hay globo ocular. Alguna vez me pasó un paciente accidente de tránsito, le atropelló y le arrastró un camión. Doctora, necesitamos evaluación por oftalmología. El paciente arrastrado 3 cuadras, perdió la mitad de la cara y obviamente perdió el ojo ahí. O sea, no había ojo. Hay que buscar el ojo, ¿ok? Otra perla, siempre van a evaluar el ojo contralateral. No se van a preocupar solo del ojo traumatizado. El otro ojo también lo tienen que examinar, también tienen que tomarle la visión y tienen que hacerle un examen completo. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes de una explosión les traen sorpresas. Los pacientes que han estado con armas de fuego, cualquier paciente traumatizado, no es que me saltó un pedacito de metal, un vidriecito al ojo, y resulta que en el otro también tienen alguna lesión y ellos no se han enterado. Siempre van a ver, siempre van a examinar el otro ojo. Eso es fundamental. ¿Y qué exámenes van a pedir? Van a pedir un cuadro hemático porque van a preparar al paciente para entrar a quirófano. Van a pedir tiempos de coagulación, química sanguínea, una radiografía de tórax, el electrocardiograma. Van a pedir una tomografía computarizada de órbitas con cortes finos.
Si es que tienen acceso, piden una tomografía. Y si no tienen acceso, piden una radiografía de cráneo, radiografía de órbitas, y eso sí le pueden hacer en cualquier parte. Y con esto por lo menos van a descartar si es que hay un cuerpo extraño intraocular metálico. No van a descartar las otras cosas, pero sí si es que hay un cuerpo extraño intraocular metálico ahí dentro. Y también se puede hacer una ecografía, pero eso vale más que lo haga un oftalmólogo y cuando ya el ojo esté operado y cerrado para no ejercer presión sobre ese ojo. Siempre vamos a querer conservar los contenidos intraoculares. Vamos a preparar el ingreso a cirugía. Para prepararlo al paciente, tiene que estar en NPO, tienen que ponerle una vacuna antitetánica, porque la mayoría de los traumas son con algún objeto metálico, la mayoría de ellos. Entonces, si no saben el estado de inmunización del paciente, hay que darle una inmunización antitetánica. Yo lo he visto hacer muy poco, pero tienen que hacerlo. Es súper importante. Si me llegan a mí, yo les pongo antitetánica. Van a hacer una oclusión no compresiva. ¿Qué significa eso? Van a crear una cascarita que pueden hacerlo con una radiografía, hacen un cono y le ponen sobre el ojo, sin hacer presión, sin relleno alguno dentro de esa cascarita, porque no queremos que nada se pegue a ese ojo, porque si le ponen gasas o hacen una oclusión compresiva, los contenidos intraoculares, si es que el ojo está abierto, se van a pegar ahí y después ven una cosa cafecita ahí pegada y entonces saquémosle nomás y se fue todo el iris del paciente. Entonces, eso no puede pasar. Van a poner una oclusión no compresiva y vamos a pensar que hay que prepararlo para una anestesia general. Muchas veces son pacientes politraumatizados, entonces tendrán que entrar a operar otros servicios también, además del de oftalmología. No es una prioridad del ojo, es la prioridad la vida del paciente, pero vamos a aprovechar una anestesia general una vez que hayan terminado las cosas vitales para después nosotros dedicarnos al ojo. Y décimo, hay que hablar con el paciente y con la familia para explicarles cuál es el pronóstico del ojo, las posibilidades, la posibilidad de evisceración o de enucleación de ese ojo. Ellos tienen que saber que hay esa posibilidad si es que el ojo no puede ser reparado. Hay que saber que una de las posibilidades es que se le quite. Generalmente los oftalmólogos no hacemos una evisceración ni una enucleación en una primera cirugía. Tratamos de salvar siempre el ojo, siempre hay que tratar de cerrar ese ojo, es fundamental. No podemos entrar a sacar un ojo y ya está porque es más fácil, que eso también lo he visto hacer. Entonces, hacemos una evaluación pronóstica del trauma. Vamos a ver cuál es el puntaje que nos da un puntaje de trauma ocular, que es el Ocular Trauma Score, que se ha hecho mundialmente por la Sociedad Mundial de Trauma Ocular y permite definir el pronóstico y dar consejería al paciente. Y tenemos un 77% de oportunidad de predecir el pronóstico que va a tener el paciente. ¿Cómo se califica o cómo se hace esto? Entonces tenemos una visión inicial que puede ser no percepción luminosa, entonces se le da poquitos puntos, a una percepción de visión de 20-40. Entonces, tenemos una visión de 20-40 o mejor, se le da 100 puntos a ese paciente. Y con cada cosa adicional que tenga el paciente de su trauma, si es una ruptura del globo ocular, si tiene una endoftalmitis, si tiene una lesión perforante, si hay un desprendimiento de retina o un defecto pupilar aferente, se le van restando puntos. Una vez que se ha hecho esa sumatoria de los puntos, entonces se le da un número del trauma ocular, del 1 al 5. El 1 teniendo de 0 a 44 puntos, que el 74% de los ojos no van a tener percepción luminosa y solamente un 1% podrán tener visión mejor a 20-40. En cambio, si tienen entre 92 y 100 puntos, la oportunidad de tener no percepción luminosa es muy bajita, es del 0%, y en cambio pueden tener el 94% de pacientes una visión de 20-40 o mejor. Entonces, esta tabla es muy útil para poderle explicar al paciente qué va a esperar de la cirugía. Entonces, ¿qué van a hacer? Y tal vez esta es una de las diapositivas más importantes para ustedes y para llevarse a la casa, es hacer una historia clínica completa, ver cuál es el mecanismo del trauma,
No olvidarse que ese es un documento legal y que es fundamental. No le van a poner ni una sola gota, ni un ungüento, ni nada a ese ojo. O sea, no le pueden poner nada. ¿Por qué? Porque pueden contener sustancias tóxicas para el ojo. O sea, si le ponen tobramicina, la tobramicina es tóxica. En esas concentraciones, si ingresa al ojo, va a hacer más daño que bien. Entonces, no se le pone ninguna gota, no se le pone nada hasta que ese ojo esté cerrado, hasta que ese ojo esté operado. Le van a pedir una tomografía computarizada de órbitas con cortes finos. ¿Por qué cortes finos? Porque los cuerpos extraños intraoculares son tan pequeños que si hacen cortes gruesos como los hacen para tórax o abdomen, puede ser que no lo encuentren nunca. Entonces van a pedir cortes finos que son aproximadamente 2 milímetros. E incluso ahora hay reconstrucciones 3D que ya se las voy a mostrar. Van a darle analgesia al paciente con AINES. No le van a dar morfina porque a veces esos producen náuseas, entonces tienen que tener mucho cuidado, tienen que ver que no haya náuseas. Le van a poner una vacuna antitetánica, le van a dar antieméticos si el paciente está con náuseas y le van a hacer una oclusión no compresiva y lo remiten urgente a oftalmología. Todo ojo debe ser cerrado en menos de 24 horas para que mejore su pronóstico. Ya cuando le llega al oftalmólogo, ¿qué hacemos? Entonces, primero hacemos una exploración y un cierre primario. Hay que localizar la herida y esa localización también nos da un pronóstico. Se llama zona 1 cuando la herida compromete solamente la córnea. La zona 2 es cuando la herida compromete hasta 5 milímetros por detrás del limbo, que es la que ven en rojo. Si tengo un paciente con una herida corneal y una herida escleral hasta antes de 5 milímetros por detrás del limbo, se llama que es un trauma ocular penetrante zona 2. ¿Por qué es importante la zona? Porque sabemos qué estructuras van a estar afectadas. En la zona 1 solo la córnea, en la zona 2 está afectado el cristalino, el iris, posiblemente el cuerpo ciliar también. Entonces sabemos que es un trauma más grave. Y la zona 3 va de los 5 milímetros hacia atrás, de esos 5 milímetros hacia atrás. ¿Y ahí qué va a estar comprometido? Va a estar comprometida la retina y la coroides. Esto indica que el pronóstico va a ser peor para ese ojo, va a tener hemorragias vítreas, posiblemente desprendimientos de retina, incarceraciones de la retina. Entonces, si tengo un trauma que viene desde la córnea y sobrepasa los 5 milímetros posteriores al limbo, se llama trauma ocular zona 3 y sabemos que ese es más grave y que su pronóstico visual va a ser peor. Cuando ya tenemos un ojo abierto, entonces vamos a ver, primero tenemos que buscar el tamaño de la herida, hasta dónde llega. Entonces vamos a abrir toda la conjuntiva y vamos a buscar la extensión total de la herida. Si no hay prolapso de ningún tejido, es muy fácil, se cierra la herida y ya está. Pero si hay prolapso es donde empiezan las controversias. ¿Qué hacemos si se salió el iris? ¿Qué hacemos si se salió un poco de la coroide? ¿Si se salió la retina? ¿Y si se salió el vítreo? ¿Qué hay que hacer? Si está prolapsado el iris, si es que no está epitelizado, si es que está en buenas condiciones, se regresa al ojo. Mientras más tejido podamos conservar, mejor va a ser la reconstrucción de ese ojo. Entonces hay que liberar el tejido de la herida y cerrar la herida poco a poco. Generalmente esto se necesita un ayudante para poder hacerlo completo. Si es que vemos que el iris está necrótico o que está muy contaminado o que está en muy malas condiciones, esa sería una razón para sacar o para cortar ese poquito de iris. Eso ustedes no lo van a hacer. Eso lo tiene que hacer un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque hay que revisar bajo el microscopio y hay que ir haciendo esto paso a paso. El iris es supremamente doloroso y es muy sensible y se inflama muy fácil. ¿Qué pasa si es que se expone la coroides del cuerpo ciliar o hay un prolapso de retina? Hay que tratar de reposicionar, devolverlo todo adentro y cerrar la herida, cerrar la esclera sin encarcerar ninguna de estas estructuras, es decir, cerrar solo esclera con esclera, nada más. Y si hay un prolapso del vítreo, el vítreo sí hay que sacar. O sea, si está prolapsado el vítreo, eso nosotros lo cortamos. Lo mejor es cortarlo con un vitreófago para no crear tracción sobre la retina o se puede hacer con tijeras, pero se prefiere con una punta de vitrectomía.
Entonces, ¿qué hacemos? Todo ojo debe ser reparado. Ese es nuestro principio como oftalmólogos y como médicos. Todo ojo tiene que ser reparado. Todo ojo merece una oportunidad y no hay que viscerarlo de entrada a menos que esté muy, muy, muy mal. Si no, todo ojo se debe mantener. ¿Qué pasa con la córnea? La córnea se hace con suturas de nylon. Tiene que ser nylon 10 ceros, no puede ser cosas más gruesas. La córnea es muy delicada y necesita ser reparada con nylon. Se sugiere que las suturas sean de espesor total, es decir, tomo todo el espesor de la esclera de un lado de la córnea y todo el espesor de la córnea del otro lado. Así tenemos menos edema, hay un mejor cierre de la herida y es más fácil manipular y cicatriza mejor, da menos astigmatismo para el paciente, entonces ve mejor. La idea es mantener la forma al máximo posible, pero a veces hay heridas estresadas que son muy complicadas y pues no se puede pedir que sea perfecto. Con tal de cerrar el ojo, pues ese es el primer buen paso. La esclera, en cambio, suturamos con Vicryl o con otras suturas no absorbibles como la seda. No se debe suturarla con nylon porque es cortante el nylon para esa estructura. Entonces, se recomienda usar Vicryl o suturas no absorbibles tipo seda 7 ceros. Lo que pasa es que a veces es más difícil para oftalmología encontrar esas por el tamaño de las agujas. Si hay heridas muy posteriores que están más bien cerca al nervio óptico, que están cerca a la mácula y que toca traccionar mucho el globo ocular para encontrarlas, podemos hacer más daño y es preferible dejarlas sin suturar. Hay otras heridas grandes, amplias, como las heridas corneoesclerales, donde lo mejor es iniciar la reparación por el limbo. O sea, esto va en orden. Empezamos a reparar el limbo y después la córnea y después la esclera. Y siempre vamos a restablecer la presión intraocular con aire o con gas o con solución salina balanceada o con lactato Ringer. Aquí un ejemplo de una reparación es un paciente que a mí me llegó, que tuvo un accidente de tránsito. Un vidrio le cortó el ojo, lo suturaron en Riobamba. Si ustedes se dan cuenta, aquí la reparación está con tejido uveal, no está bien aposicionado limbo con limbo y es una sutura muy irregular. Me tocó operarle de una catarata traumática y cambiarle todas las suturas de la esclera y del limbo para poder reformar mejor ese ojo. Entonces, acá les muestro un video de cómo hacemos con estos pacientes que tienen una catarata traumática más una ruptura del iris. No sé si se fijaron que estaba irregular ese iris. Aquí lo que estamos haciendo es entrar a quitar la catarata traumática. No es una urgencia inmediata quitar la catarata traumática. Uno puede desinflamar ese ojo y después operarla. Va mejor porque la herida corneal ya está ya no es permeable, entonces no se va a perder cámara y es más fácil manejar ese ojo. No se recomienda siempre en una primera cirugía hacer eh, toda la reparación. La catarata puede esperar siempre y cuando mantengamos desinflamado el ojo. Ahí estamos haciendo una capsulorhexis. La visualización es difícil porque la córnea está edematizada y está irregular. Y es un paciente joven en quien esta catarata va a salir prácticamente aspirada. Si ustedes ven, la córnea está muy irregular. Y ahí estamos aspirando toda la catarata. Vamos a dejar puesto un lente intraocular que se calculó con el tamaño del globo ocular contralateral, porque con esa córnea no se puede calcular bien un lente, pero no se debe dejar un paciente áfaco. Aquí lo que les decía, me tocó repetir toda la sutura que tenía el paciente para poder mejorar ese ojo. Y al final lo que hicimos fue repararle el iris con una sutura de iris. Si ustedes ven, ahí estamos cerrando, cambié todas las suturas para tener una córnea con una mejor forma y aquí estamos cerrando ese iris para que el paciente se sienta un poco mejor, le moleste menos la luz y tenga un ojo anatómicamente mejor.
Vamos a pasar. Entonces, lo que se sugiere es que las suturas sean de todo el espesor de la córnea. Eh, Ahora ya hay algunos estudios que se han hecho que eso muestra que hay menor edema, que es mejor la recuperación del ojo. No hacer suturas de espesor parcial, ¿por qué? Porque no se aposicionan bien, no tengo aquí endotelio que me proteja, por aquí se va a edematizar, o nos quedan como escalones, nos quedan graditas que no dejan que se cierre bien ese ojo. Entonces, lo mejor, suturas de espesor total. Hay muchas controversias en lo que es el manejo del trauma ocular. Tenemos, por ejemplo, la catarata traumática. ¿Qué hago con la catarata traumática? Lo que les decía, la catarata traumática puede esperar. Lo primero, cerrar el ojo. La catarata se puede hacer en una segunda instancia. ¿Qué hago si hay una hemorragia vítrea? Esperar. ¿Qué pasa con la endoftalmitis y el riesgo de endoftalmitis? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa con los cuerpos extraños también? Todo esto que ven aquí, el desprendimiento vitreoposterior, la proliferación vitreoretiniana, que es una complicación de los traumas oculares que produce desprendimientos de retina, eh, qué pasa con el lente intraocular, pongo ese rato, no pongo, y qué pasa, cuándo debo hacer la vitrectomía, son un montón de controversias que nos hacemos los oftalmólogos para este manejo de los pacientes. Entonces, escogemos vitrectomías tempranas cuando el paciente tiene endoftalmitis o un gran riesgo de endoftalmitis o cuando hay riesgo de proliferación vitreoretiniana. ¿Qué es eso? Cuando tienen heridas por armas de fuego, cuando tienen cuerpos extraños intraoculares que están clavados en la retina, cuando hay mucha hemorragia, ahí tenemos riesgo de que crezcan factores de proliferación fibrovascular vitreoretiniana que van a traccionar la retina y van a crear desprendimientos de retina. ¿Cuáles son los contras de hacer una vitrectomía tan temprano? Que ver es difícil, lo que les decía con el paciente que estábamos operando antes. La visualización es difícil y si uno no ve, no puede operar bien. Y que el vítreo en los pacientes jóvenes está muy adherido, es muy difícil sacarlo y una buena vitrectomía tiene que poder desprender el vítreo posterior para hacer un buen manejo del paciente, si no va a terminar con una retina desprendida. Hay la vitrectomía en el tiempo intermedio, que es de entre 4 y 10 días, es un mejor manejo de la hemorragia vítrea, del vítreo posterior, hay menos inflamación porque ya le hemos dado corticoides, ya le hemos dado algunas gotas y hay menor riesgo de dehiscencias de la herida, de perder cámara, manejamos mejor los líquidos dentro del ojo. ¿Cuáles son los contras? El riesgo de proliferación vitreoretiniana, la endoftalmitis y que está muy congestiva la uvea de ese ojo. Y la tardía, que son más de 2 semanas, que se escoge a veces para remoción de algunos cuerpos extraños, para remociones de hemorragias vítreas, pero siempre hay una gran discusión de qué va a pasar con la proliferación vitreoretiniana y la endoftalmitis. Pero para eso han salido algunos estudios que justifican que se puede hacer tardíamente sin tener tantos problemas. ¿Qué vamos a hacer con un cuerpo extraño intraocular? Primero hay que saber que 35% de los traumas oculares tienen un cuerpo extraño intraocular. O sea, no es poquito, es bastante alta esa tasa. Y esto corresponde, es del 41% de todos los traumas abiertos. Es decir, si tengo un ojo abierto, casi la mitad de esos van a tener un cuerpo extraño. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál puede ser el origen? Cualquier sustancia. Pueden ser vidrio, metal, puede ser vegetales, puede ser madera, puede ser cualquier cosa. La mayoría van a ser metálicos. Siempre sospechar que hay cuerpo extraño. Hay que hacer la historia clínica completa, no se olviden. Vamos a buscar la puerta de entrada, no se nos puede pasar por alto. A veces son cosas muy pequeñas que están muy escondidas, pero tiene un cuerpo extraño. ¿Cómo lo van a saber? Con una tomografía. Van a recurrir a exámenes complementarios. Van a pedir una tomografía. Si es que el ojo ya lo hemos cerrado, podemos hacerle una ecografía. Hay que saber que en la tomografía podemos tener falsos negativos, como son el caso de la madera, el vegetal, el plástico o la cerámica, que no son elementos radioopacos y por tanto no los vamos a encontrar. Acá tenemos una reconstrucción en 3 dimensiones de un paciente que les mostré hace algunas fotos, que tenía una herida muy pequeñita en la córnea que se pasó por alto, que se le pasó por alto a un colega. Le hicimos una tomografía, pedimos una reconstrucción y ustedes pueden ver el cuerpo extraño metálico muy bonito aquí adentro del ojo.
Y cuando hacemos ecografías, buscamos que haya alta reflectividad y son de muy alta reflectividad los cuerpos extraños metálicos. También puede la ecografía descubrir algunos cuerpos extraños que son no metálicos por la reflectividad. Cuando removemos un cuerpo extraño, casi siempre hay que removerlo y hay que removerlo si es que es accesible. Pero generalmente el médico general no lo debe sacar. ¿Por qué? Porque mientras no sepan la extensión del daño, es preferible no quitarlo. A veces son pacientes que tienen muy buena visión y el rato que quitamos el cuerpo extraño, nunca acercar un magneto para quitar el cuerpo extraño, por el amor de Dios, nunca. ¿Por qué? Porque el paciente tenía buena visión, hasta que ustedes le pusieron eso, se salió el cuerpo extraño y terminó haciendo más daño que el que hizo el cuerpo extraño. Terminan con hemorragia vítrea, terminan con heridas más grandes, entonces nunca acercar un magneto, mándenlo para oftalmología, nosotros nos encargamos de sacar eso. Si consideramos que va a hacer más daño, hay que dejarlo ahí. Y hay otros elementos, por ejemplo, como el vidrio, el plástico, el grafito, la piedra, el aluminio o el oro, que a veces que no producen reacción inflamatoria dentro del ojo. Así es como se descubrieron los lentes intraoculares. Les entraron pedacitos de los parabrisas de los aviones a los pilotos de guerra. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Les entraron pedacitos y se dieron cuenta que no producían ninguna reacción dentro del ojo. Y así salieron los lentes intraoculares con ese material, los primeros, con PMMA. Yo tuve un paciente al que le cayó un pedazo de vidrio, tenía 20 años de ese pedazo de vidrio ahí dentro del ojo, visión 20/20, ¿para qué se lo voy a quitar si no le está haciendo daño? Al quitarlo yo, puedo causarle mucho más daño. Si eso está ahí tranquilo, pues no lo quitamos. Generalmente los metálicos sí los quitamos. ¿Por qué? Por el riesgo de toxicidad. Podemos tener siderosis, en el caso del hierro, chalcosis, en el caso del cobre, que van a dar toxicidad de retiniana, que van a disminuir la amplitud de las ondas de la retina, y que al retirarlo puede mejorar un poquito, pero no del todo. Pero siempre se trata de quitar, por regla general, se trata de eliminar el cuerpo extraño intraocular. Y hay que ver el riesgo de contaminación, si es que viene contaminado con tierra, con materiales vegetales, hay que tratar de quitarlo. Los cuerpos extraños no metálicos tienen mayor riesgo de endoftalmitis y el tiempo de remoción es el que es controversial. Generalmente se prefiere removerlos tempranamente por el riesgo de una infección. ¿Por qué los cuerpos extraños metálicos no tienen tanto riesgo? Porque generalmente vienen de armas de fuego que con el calor se esterilizan solos de esos pedacitos de metal, entonces por eso no tienen tanto riesgo. Pero si no vienen de un arma de fuego, son igual de contaminantes para el ojo que cualquier otro cuerpo extraño. El tiempo de remoción, idealmente temprano, pero por ejemplo hubo un estudio muy grande de un reporte de la guerra de Irak en el que el promedio de remoción del cuerpo extraño fue 21 días. Y aún así, con lo que se demoraron, no tuvieron mayores tasas de endoftalmitis. Pero ¿cuál era la clave? El cierre primario del ojo y ponían antibióticos intravítreos en el momento del cierre primario. Eso les daba tiempo de que no hagan endoftalmitis y que se puedan manejar después esos ojos tranquilamente. Aquí les tengo un ejemplo de un paciente del mismo de la tomografía 3D con la reconstrucción 3D, en el que vemos que tenía una herida muy pequeñita en la córnea, pero van a ver el tamaño de cuerpo extraño que tenía, que se clavó en el lente intraocular. Es un paciente que ya estaba operado de catarata, y él, en lo que cuenta de su historia, es que él sintió que pasó un viento fuerte y le cayó algo al ojo. Fue a una oftalmóloga en su ciudad que le mandó a usar colirio de una fluoroquinolona y le mandó a tomar ciprofloxacina porque le vio que estaba inflamado el ojo. Él llegó con una endoftalmitis y lo que sacamos fue un cuerpo extraño intraocular de 1 centímetro. Ahí ven un compás, con eso medimos, hicimos una vitrectomía porque estaba muy turbio el vitrio, porque ya tenía una endoftalmitis. Ese paciente no esperé para operarlo, es más, el día que llegó le pusimos antibióticos intravítreos, al día siguiente desapareció el hipopión y el día siguiente fue que lo operé. Retiramos también el lente intraocular que tenía y en una segunda cirugía le pusimos un lente intraocular fijado al iris.
Con eso, el paciente actualmente está viendo 20/30 sin corrección y se siente muy bien. Entonces, ahí termina, pero es un manejo completo, total, con vitrectomía, retiro del cuerpo extraño. Esto tiene que ser en manos especialmente de un vitreoretinólogo. Y así quedó ese ojo, después le pusimos su otro lente y quedó con muy buena visión. Las endoftalmitis postraumáticas corresponden del 25 al 30% de todas las endoftalmitis. Si es que hay un cuerpo extraño intraocular retenido, la incidencia es mucho más alta, por eso hay que poner antibióticos intravítreos. Y la mayoría de los cultivos positivos, pues los cultivos positivos llegan casi al 50%, casi al 65%. Más probable es que a uno le salga un cultivo positivo si es que toma una muestra de vítreo que si toma una muestra de humor acuoso. Muchas veces hasta no esperamos al resultado del cultivo para empezar a tratar, sino que tratamos de una vez con antibióticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para endoftalmitis? La presencia del cuerpo extraño intraocular, hay una ruptura traumática del cristalino, que se demore el cierre primario, que sea después de las 24 horas del trauma. En muchos sitios de este país, que lo he visto, esperan porque dicen, no, no es una urgencia al ojo y esperan más de 24 horas, pero si fuera el suyo, yo no esperaría. O sea, y yo no espero en ninguno de mis pacientes. Ese ojo tiene que ser cerrado en las primeras 24 horas. Si es que vienen de zonas rurales, si las heridas están sucias o contaminadas, si es que hay heridas corneales, si es que hay desgarros o desprendimientos de retina y que haya una estadía hospitalaria prolongada, aumenta el riesgo de endoftalmitis en esos pacientes. ¿Y cuáles son los microorganismos más importantes? El estafilococo epidermidis, el aureus y el más grave de todos, que está en rojo, el Bacillus cereus. Entonces tenemos que saber que podemos tener microorganismos gram positivos y gram negativos en un trauma ocular. No sabemos a cuál nos vamos a enfrentar. Tenemos que pensar que el Bacillus cereus está ahí y es una causa importante de ceguera. Es muy rápido, produce ceguera en muy pocas horas, entonces hay que darle un tratamiento antibiótico adecuado, dirigido para estos microorganismos. También hay endoftalmitis por hongos. El 90% de las endoftalmitis son por bacterias, pero las otras hay un porcentaje pequeño que van a ser por hongos, sobre todo si el trauma es vegetal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes como médicos generales le pueden dar antibióticos como una fluoroquinolona. Las fluoroquinolonas tipo la moxifloxacina alcanza concentraciones intraoculares suficientes para dar tratamiento. Si es que lo dan de forma oral, tienen que darle oral, ¿ya? Y eso sí tiene concentración suficiente para tratar esos pacientes. El resto nos encargamos nosotros. Les ponemos vancomicina intravítrea o ceftazidime intravítreo. Aquí el tema legal es supremamente importante. Si no tienen moxifloxacina oral, le pueden dar ciprofloxacina, que tiene más evidencia, o le pueden poner algún antibiótico sistémico. Pero dentro de los sistémicos, la combinación ideal, que es la misma que vamos a usar para inyectar dentro del ojo, es vancomicina, ceftriaxona, o sea, una vancomicina con una cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué? Porque ahí cubrimos todos los microorganismos, porque no podemos esperar al cultivo para recién ponerle el antibiótico, porque si no perdemos tiempo, ¿ya? Lo ideal, si es que tienen una fluoroquinolona oral. Nosotros, ya cuando tratamos el ojo, después de un cierre primario, ponemos el antibiótico intravítreo. Hicimos un trabajo muy grande con el doctor Gregorio Gabela de pacientes del Hospital Eugenio Espejo manejados del 2005 al 2009 con traumas abiertos, incluimos 191 ojos, con un cierre de la herida en las primeras 24 horas con antibiótico intravítreo, y lo que encontramos fue que no hubo que hubo un 0% de endoftalmitis bacteriana. O sea, todo trauma abierto iba con antibióticos intravítreos. 0% endoftalmitis bacteriana y hubo un paciente con endoftalmitis micótica. Entonces, ¿qué dice esto? Es una evidencia de que el antibiótico intravítreo funciona, y eso déjenle al oftalmólogo que se lo ponga. ¿Por qué el sistémico no funciona tanto? Porque no alcanza las concentraciones necesarias. Solamente la moxifloxacina y tal vez la cipro. ¿Qué es la otra cosa que nos resulta de los traumas oculares? La oftalmía simpática, y eso es el mayor miedo que le tiene todo oftalmólogo.
Es una inflamación granulomatosa, intraocular, difusa, bilateral y generalmente el paciente tiene un antecedente de trauma. Entonces tiene trauma, el ojo simpatizante se inflama y pierde visión. ¿Por qué? Porque hay una exposición del tejido uveal al sistema inmunológico que nunca ha sido expuesto y entonces se crean anticuerpos. Pasa en los pacientes de trauma del 0.2 al 0.5 postraumáticos, es del 0.01% en los postquirúrgicos, ahora es menos porque nuestras incisiones son más pequeñas y somos más cuidadosos. Se correlaciona mucho con el HLA-DR4 y se presenta entre días y años después del trauma. O sea, pueden tenerlo al día siguiente o a los 2 días, o pueden tenerlo 10 o 15 años después de haber tenido un trauma ocular. La mayoría se van a presentar dentro del primer año y es una causa importante de ceguera bilateral. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo? Un ojo traumatizado que no se cerró a tiempo. Mientras menos tiempo el ojo esté abierto, mejor va a ser el pronóstico y menor va a ser el riesgo de una oftalmia simpática. En conclusión, y como para que se lleven a la casa, hay que hacer una historia clínica completita. Todo globo ocular debe ser cerrado en menos de 24 horas. Siempre vamos a evaluar el ojo contralateral. Tenemos que dar un adecuado manejo analgésico. No vamos a poner ninguna gota hasta que el ojo esté cerrado quirúrgicamente. Hay que dar adecuado manejo antibiótico y hay que remitirlo oportunamente al oftalmólogo. Con esto, pues me despido. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Doctora Gabela, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presentación. Este es, sin ninguna duda, un tema de fundamental importancia para todos los que hacen medicina en el país. En cuanto a las preguntas, de las preguntas que se han presentado, una de las cuales sería, ¿cuáles son las opciones de uso en cuanto a anestésicos oculares? ¿De qué manera es posible manejar el dolor en estos pacientes? A ver, primero, si es un ojo abierto, no le van a poner ninguna gota, ni gotas de anestesia, ni nada. ¿Por qué? Porque eso no queremos que ingrese al ojo porque puede ser tóxico. Entonces, el manejo del dolor va a ser sistémico. Van a usar AINES, pueden usar diclofenaco, pueden usar ketorolaco, algún AINE que les guste. Con eso va bien. Y con ese manejo del dolor, dejarle el ojo cerrado, no estarle obligando a abrir el ojo al paciente. Si no lo pueden examinar, es mejor que le pongan su cascarita, le den analgesia sistémica y no le pongan ninguna gota. ¿Por qué? Porque al poner una gota incluso pueden arrastrar cosas dentro del ojo que nos va a aumentar el riesgo de una endoftalmitis o de toxicidad. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas sería, ¿de qué manera el inicio temprano de antibiótico terapia modifica el curso de la lesión recuperación? Ok, lo que pasa es que como vieron, estos pacientes con un globo ocular abierto y tienen un cuerpo extraño intraocular, presentan gran inflamación y necesitan el antibiótico sistémico para que llegue allá tempranamente. Las infecciones en el ojo, no se olviden, como no están vascularizado, entonces se forman abscesos muy fácil, ¿ya? Y crecen en un ambiente muy amigable para ellos las bacterias. Entonces, si podemos llegarle con algún antibiótico, es mejor para reducir el riesgo de endoftalmitis, porque una endoftalmitis puede ser catastrófica y más aún si es por bacillus cereus. Si le dan una fluoroquinolona sistémica, están cubiertos. Y la otra parte es por el tema médico legal. Necesitan protegerse por ese lado y eso es supremamente importante porque dicen, no, pues le dio la infección porque es que no le pusieron el antibiótico a tiempo. Entonces tengan eso muy en cuenta. Me gusta más del intravítrea y lo pongo y uso el intravítrea, pero eso ya es manejo de oftalmología. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Otra de las preguntas. ¿Siempre se debe lavar con lactato de Ringer o se puede utilizar solución salina? Porque a veces estamos en la parte rural y el hospital queda a 4 horas y a veces las lesiones están contaminadas. A ver, si es un ojo traumatizado, si hablamos de un ojo abierto, no se les ocurra lavarlo, ¿ya? Si hablamos de un ojo abierto, no se les ocurre lavarlo
No le van a hacer presión, pueden limpiarle con gasitas los párpados muy suave, pero no más que eso, pueden usar solución salina, pueden usar lactato, muy suavecito, pero no van a lavar a chorro, a presión, no, eso no lo van a hacer. Ahora, si hablamos de un trauma cerrado, que es una quemadura química, que eso es otra historia diferente, ahí sí van a usar cualquier líquido que se les aparezca. O sea, si es un- una quemadura por ácido o por álcali, una quemadura química, ahí van a usar lactato, solución salina, agua de la llave, no importa, y le van a lavar por lo menos con 2 litros. ¿Por qué? Porque mientras más laven, más se va a diluir eso y menos daño le va a causar al ojo. Y eso es lo que sí les va a pasar en su rural. Tienen que lavar con 2 litros de líquidos, pero solamente cuando hablamos de quemaduras químicas. Ahí ni siquiera hacen historia clínica. Le saltó un químico al ojo, un ácido o un álcali, lavan y luego preguntan, ¿ya? En cambio, si tienen un trauma abierto, no lavan. ¿Por qué? Porque al lavar pueden producir más daño. Listo, doctora, muchísimas gracias. Otra de las preguntas sería, ¿cuál sería el manejo adecuado de un cuerpo extraño incrustado en la córnea en un ojo sin trauma abierto? Sin trauma abierto, lo ideal es sacarlo, pero eso se hace bajo una lámpara de hendidura. Entonces, para eso necesitan remitirlo a un centro donde haya oftalmólogo. Pueden intentar lavarlo con solución salina y si sale espontáneamente, bien. Pero si está muy adherido, si está incrustado, que eso es algo que no pueden ver si no es bajo un microscopio, no intenten sacarlo con cualquier cosa porque pueden hacer más daño. No es súper hiper urgente, mándenlo a un oftalmólogo y eso se resuelve fácil. ¿Ya? La idea es no hacer daño. Listo, doctora, muchísimas gracias. Y para terminar, una última pregunta. Si un paciente tuvo un trauma abierto, pero es menor de 10 milímetros, ¿es necesaria la reparación dentro de las 24 horas? Y a Sí, su vez, en primer nivel, con esta herida, ¿se iniciaría antibiótico con ciprofloxacino? sí. 10 milímetros es grande. Para un ojo, 10 milímetros es grande. No se olviden que 10 milímetros es casi el diámetro de la córnea. Entonces, eh, todo, todo trauma, así sea de 1 milímetro, tiene que ser cerrado en las primeras 24 horas. Piensen que es su ojo. Yo quisiera que a mí me cierren mi ojo en menos de 24 horas y así tiene que ser. ¿Ya? Ese es el manejo ideal. Em, y la otra parte, el antibiótico, denle el antibiótico, porque uno, lo protegen al paciente y dos, se protegen ustedes. ¿Sí? Listo, doctora. Esas serían todas las preguntas que nos han presentado nuestros participantes. Nuevamente se le agradece, se le felicita por su presentación. Es un tema de fundamental importancia y ha hecho aportes muy valiosos. Muchas gracias, doctora. Muchas, muchas